Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, voy a explicarles un poco, como manera de repaso, la materia que se explicó en el archivo anterior sobre la clasificación de la materia. Bueno, nosotros vamos a clasificar todo lo que podemos ver, todo lo que podemos observar, tocar, oler, saborear. Lo vamos a clasificar de acuerdo con sus propiedades y características en dos grupos grandes, ¿ok? El primero, que es el más básico, por decirlo así, es de donde parten los demás, se llama sustancias puras. Entonces vean que son aquellas que se van a caracterizar por tener una composición química definida y constante, ¿ok? Y estas sustancias puras se van a clasificar en lo que son elementos y compuestos, ¿ok? De ellos dos, el más simple, el más sencillo, y a partir de donde salen todos los demás, son los elementos, ¿ok? Entonces los elementos van a ser sustancias puras que van a estar formadas por el mismo tipo de átomos, ¿ok? Y no se pueden descomponer en sustancias más simples. Los elementos se van a presentar por medio de símbolos químicos. Entonces vean acá, por ejemplo, el helio, ¿ok? El hidrógeno va a ser H, oxígeno, Al, aluminio. Esto es helio y el hidrógeno es H. Los elementos pueden estar conformados por uno o más átomos, pero todos deben ser de la misma especie. Entonces, por ejemplo, el oxígeno se puede representar como O2, el hidrógeno se puede representar como H2, el helio se representa como H nada más, y el aluminio solo es Al. ¿Okay? Entonces este es un solo átomo y les dije que el oxígeno puede ser O2, ¿okay? Pero tienen que ser de la misma especie. Los elementos son los que se van a encontrar en la tabla periódica de los elementos. Algunos son de origen natural y otros son creados en laboratorio. Cada elemento va a tener unas propiedades específicas que los van a caracterizar, ¿okay? Los compuestos también son sustancias puras, pero están formados por la unión de dos o más átomos que son diferentes, eso sí, en proporciones constantes y definidas. Algunos ejemplos de compuestos son el dióxido de carbono, vean la fórmula, es CO2, aquí también tenemos símbolos, podemos observar, pero son símbolos diferentes. Si ustedes se fijaron acá, el símbolo se representa con una mayúscula, ¿verdad? Y en algunas ocasiones también por otra letra que siempre va a ir en minúscula. En este caso entonces tenemos aquí un elemento porque está en mayúscula y este es otro, ¿ok? Este es carbono y este es oxígeno. Y tienen numeritos abajo. Cuando no tienen ningún número abajo, como acá, este carbono, es porque tiene un 1 ahí imaginario, ¿ok? Y vean que son especies diferentes. Esa es la diferencia entre esto y esto, ¿ok? Y esos números son definidos. Si yo a esto le pusiera otro número aquí abajo, al oxígeno, entonces ya dejaría de ser agua el compuesto, sería otra cosa. Por ejemplo acá, si yo al oxígeno le agrego otro átomo, entonces ya no va a ser agua, sino que se va a llamar peróxido de hidrógeno, o lo que se conoce comúnmente como agua oxigenada, y tienen propiedades completamente diferentes, ¿cierto? El agua yo la puedo tomar, es transparente, es inodora, pero el peróxido de hidrógeno yo no me lo puedo tomar como si fuera agua porque me intoxico. Para representar lo que son los compuestos vamos a usar fórmulas químicas. Para los elementos que vamos a usar, símbolos, y para los compuestos vamos a usar fórmulas químicas. Y vamos a indicar con subíndices. ¿Qué son los subíndices? Son estos numeritos que están aquí abajo. ¿Cuál es la proporción en la que se va a encontrar cada uno de los elementos que conforman ese compuesto? Entonces, por ejemplo, acá en esta fórmula podemos ver que tenemos dos átomos de oxígeno. De carbono tenemos solamente uno. Y en este caso, en el H2O, tenemos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y vean, están en proporciones definidas, ¿verdad? Entonces dice que los compuestos tienen propiedades específicas también, las cuales son diferentes con respecto a los elementos que lo conforman. Así, por ejemplo, esto es sodio y cloro, junto forma el cloruro de sodio, acá está, y eso es lo que nosotros
le echamos al huevito frito, ¿verdad? A las carnitas, es la sal que consumimos en la comida. ¿De qué color es la sal? Es blancuzca, tiene sabor salado y es sólido, ¿cierto? Pero, por ejemplo, los elementos que lo conforman son cloro, y resulta que el cloro es un gas. ¿Cómo, profe? Pero si yo he visto que mi mamá usa cloro para limpiar los baños, ¿verdad? Y es líquido, no es un gas. Bueno, es que eso que se encuentra en los cuartos de pilas, ¿verdad? Que muchas veces las mamás utilizan, no es cloro. Se conoce como cloro, pero no es realmente cloro. Es hipoclorito de sodio, o sea, es un compuesto y se encuentra diluido en agua, ¿ok? Con cierto porcentaje. Y se utiliza precisamente para eso, para blanquear, para desinfectar y etcétera. Pero el cloro real, el cloro que es el elemento químico, es un gas. Entonces, lo que nosotros conocemos con cloro, que se usa para desinfectar, o le dicen blanqueador, también le dicen lejía, es un compuesto que tiene cloro. Sí, dentro de su fórmula tiene el cloro, ¿verdad? El que es un gas, el que es el elemento químico. Pero es un compuesto diferente, se llama hipoclorito de sodio, ¿ok? Y tiene otras propiedades diferentes al cloro, al igual que acá la sal, ¿ok? Entonces, volvemos a lo mismo, el cloro es un gas y además vean el color, es como verdoso amarillo, lo podemos ver aquí en la imagen que les puse, y tiene un olor fuerte, ¿ok? Mientras que el sodio, que es el otro componente, el otro elemento que tiene la fórmula, vean acá, es sólido, es blando y vean el color que tiene, ¿ok? Y estas dos cosas parece increíble, ¿verdad? Si nosotros las juntamos, por decirlo así, y formamos el compuesto, es lo que nosotros comemos, ¿verdad? Lo que conocemos como sal. Vean acá, el compuesto NaCl, cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa. Vean qué increíble. Entonces, no necesariamente el compuesto va a tener las mismas propiedades o características que los elementos que le dieron origen. Por el contrario, por lo general, son completamente diferentes. Ok, entonces las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos tienen propiedades y características definidas, ¿verdad? Están compuestos por átomos de la misma especie, se representan con símbolos y el símbolo es la letra mayúscula, ¿verdad? Y en ocasiones letra minúscula, a la par de la mayúscula, ¿verdad? Pueden estar conformados por uno o más átomos, pero tienen que ser de la misma especie y se encuentran en la tabla periódica. Mientras que los compuestos también tienen propiedades y características definidas, se representan con fórmulas químicas y tienen proporciones definidas que no cambian, son constantes, ¿ok? Muy bien. Luego vamos ahora con el otro grupo. Entonces la materia se clasificaba en sustancias puras y otro grupo, que son las mezclas. Entonces, una mezcla vamos a tener diferentes tipos. Empezamos con las mezclas homogéneas. Una mezcla homogénea también se denomina disolución. A simple vista se va a observar una única fase. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que yo no puedo ver qué está revuelto con qué. Yo lo veo todo homogéneo, todo lo veo parejo, ¿verdad? No puedo distinguir. Y la composición es variable. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes agua con azúcar, no importa si yo le echo más azúcar o le echo menos azúcar, sigue siendo agua con azúcar. Y su composición es variable porque yo le puedo echar más o le puedo echar menos. A diferencia de una sustancia pura. Si yo agrego otro átomo, ¿verdad? Ya va a cambiar. Si yo agrego en el compuesto otro átomo en alguno de los elementos, también me van a cambiar y ya no va a ser la misma sustancia, ¿ok? En cambio en una mezcla no importa la cantidad que yo agregue. Un ejemplo es lo que les estaba diciendo, agregar más azúcar en un vaso con agua, va a seguir siendo agua con azúcar en la disolución, así se agregue más o menos. Las mezclas pueden estar en cualquiera de los tres estados de la materia, los más comunes, gas, líquido o sólido, no importa. En una disolución, o sea, en una mezcla homogénea, la sustancia que se disuelve en otra se llama soluto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, volvemos a lo mismo. En el caso del agua con azúcar, por lo general, ¿quién es el que está en menor cantidad? El azúcar, ¿verdad? Yo al vaso de agua le echo azúcar o al pichel de fresco le echo azúcar. Entonces el azúcar va a ser un soluto.
mientras que lo que se encuentra en mayor cantidad se va a llamar disolvente. Entonces, en el mismo caso del agua con azúcar, el agua sería el disolvente. En una disolución, cuando tengamos agua, el agua va a ser el disolvente, porque resulta que el agua es considerado disolvente universal. Entonces se vuelve todavía más sencillo, ¿verdad? No me tengo que poner a pensar quién está en mayor o menor cantidad. Por lo general, cuando tenemos agua, va a ser el disolvente. Y aquí les puse algunos ejemplos. Estados de las sustancias que se mezclan. Si yo tengo un líquido en gas, no lo puedo seleccionar. Si yo tengo un líquido en gas, voy a tener posiblemente en el estado de la disolución un gas, ¿ok? Y claro, si lo que estoy agregando es un poquito de líquido en un gas, o sea, el gas es lo que está en mayor cantidad, se va a mantener el que está en mayor cantidad, va a seguir siendo un gas. Un ejemplo, un aerosol, como esos Glade que se utilizan, ¿verdad? Para los olores, o los desodorantes, ¿verdad? En aerosol. También podemos tener un gas en gas. ¿Qué es el aire? A fin de cuentas, en el aire hay un montón de cosas. Hay un montón de gases. Tenemos oxígeno, tenemos vapor de agua, etc. Y todo eso está disuelto en otros gases. Entonces todo eso me va a conformar lo que se llama aire. Y vean que yo, de hecho, en ese aire yo no puedo decir, mira, allá va una molécula de oxígeno, y por allá va un poco de nitrógeno gaseoso, y por allá va un poco de vapor de agua. No, yo no puedo verlo. Yo todo lo veo homogéneo. Yo no puedo ver los componentes del aire, ¿ok? Y si sí los lograra ver, entonces ya no es una mezcla homogénea, sino que sería un aire que posiblemente está muy contaminado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando, no sé, la mufla de un carro, ¿verdad? Y nosotros vemos ahí aquello que sale, todo guácala, todo el smog, ya eso ya no está disuelto en ese momento, ¿verdad? Yo sí puedo distinguir ese componente, entonces ya ahí no sería una disolución. Pero si hablamos de aire en general, nosotros el 99% del tiempo no podemos ver cuáles son los componentes. Por lo tanto, el aire es considerado una mezcla homogénea. Otros ejemplos, bueno, si yo tengo un sólido y lo disuelvo en líquido, o sea, el sólido en este caso sería el soluto y el líquido sería el disolvente, voy a tener un líquido. Por ejemplo, el azúcar en el agua, ¿ok? O la sal en agua, ¿verdad? También yo puedo tener líquido en líquido. Aquí ponen como ejemplo el sirope en leche, ¿ok? Yo no puedo ver a dónde quedó el sirope y a dónde quedó la leche. Ustedes saben que el sirope se va a diluir en la leche, ¿ok? O en el agua, si van a hacer fresco de sirope. Un gas en líquido, bueno, las bebidas gaseosas. Cuando ustedes van al supermercado y ustedes encuentran una Coca-Cola en un estante, ustedes no pueden ver las burbujitas, no pueden ver el gas en la gaseosa. Pero si la botella se acaba de revolver, yo sí puedo ver las burbujitas. O si yo le quito la tapa a la botella, yo sí puedo ver el gas. Entonces hay que tener cuidado con este ejemplo. El ejemplo de las bebidas gaseosas puede ser una mezcla homogénea, o sea, una disolución, o puede ser también una mezcla heterogénea. ¿De qué va a depender cómo lo clasifico? Va a depender de cómo me lo expliquen. Entonces, por ejemplo, para efectos del quiz, yo a ustedes les voy a poner una bebida gaseosa cerrada, como les acabo de decir, y ustedes van al súper y lo pueden comprobar, o en la misma casa. Si la botella está cerrada y está en reposo, yo no puedo ver las burbujas del gas. Yo todo lo veo parejo. Si es una coca, todo lo voy a ver negro, ¿verdad? O si es una Fanta Colita, toda la voy a ver roja. No voy a ver las burbujitas. Pero si yo acabo de mover la botella, o golpearla, o la abro, yo puedo ver ahora sí la otra fase, que sería la fase gaseosa. En ese caso, entonces, sería una mezcla heterogénea. Okay, entonces yo les voy a detallar en el ejemplo, si saliera en el quiz, les voy a detallar cómo es que se encuentra esa bebida gaseosa, si está abierta o si está cerrada. Si está cerrada, entonces va a ser una disolución o mezcla homogénea, y si está abierta va a ser una mezcla heterogénea. Otros ejemplos de disoluciones, bueno, yo también puedo tener sólido en sólido. ¿Cómo sólido en sólido? Bueno, ustedes han visto las monedas, por ejemplo. Eso son aleaciones. Eso quiere decir que es
varios metales de la tabla periódica, ¿okay? Revueltos, ¿okay? Que no importa si yo echo un poquito más o un poquito menos, que igual va a seguir siendo esa sustancia. Un ejemplo es el bronce. Otro ejemplo es el acero, ahora que está muy de moda la joyería de acero inoxidable, ¿verdad? O las ollas, los implementos de cocina de acero, incluso los componentes de computadora, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La tapa, etcétera. Ahora muchas cosas se hacen de aleaciones. Líquido en sólido, podemos tener mercurio en plata. Gas en sólido, la piedra pómez. La piedra pómez es la que se utiliza mucho para el tratamiento de los pies, ¿verdad? Quitar lo que son las callosidades. La piedra pómez, no sé si la han visto, vamos a buscar acá, voy a poner la imagen, vamos a ver, para que lo puedan ver. Para los que no la conocen, porque ya no es tan común como antes. Ahí se puede observar, ven los huequitos, esos huequitos es que en algún momento hubo aire ahí. Esto es, por decirles así, material volcánico, ¿verdad? Que salió cuando estaba caliente y tenía aire adentro. Al enfriarse, entonces el aire sale, se rompen, digamos, las burbujitas y quedan todos esos huequitos, ¿ok? O sea, hubo gas ahí. Vamos a cambiar otra vez para poner el documento. Ahí estamos. Ok, entonces tenemos gas en sólido. La piedra pómez. Ok, las disoluciones las vamos a poder clasificar según su concentración. Bueno, hablamos de que yo puedo a mi agua con azúcar echarle más o menos azúcar, ¿cierto? Entonces, dependiendo de qué tanto yo eché, voy entonces a hablar de si tengo una disolución saturada, una insaturada o una sobresaturada. Veamos lo que dice. La disolución saturada va a ser la que tenga la máxima cantidad de soluto disuelto bajo condiciones normales. Si se introduce una cantidad de soluto, este ya no se disuelve y precipita. Y aquí al precipitar, pues yo sí voy a poder ver las fases, ¿verdad? Por eso es que se dice ya saturado, o sea, ya llega a su punto límite. Entonces, es como cuando usted viene y agarra su taza de café y usted le empieza a echar azúcar. Si usted le echa más de lo que la taza aguanta, entonces le va a quedar azúcar en el fondo, por más que usted haya tratado de agitarlo, revolverlo y revolverlo y revolverlo, va a quedar el azúcar ahí en el fondo. ¿Cómo se puede hacer para que ese azúcar sí se disuelva? Bueno, yo podría entonces hacer que las condiciones ya no sean normales. Yo podría someter esa disolución a presión, o sea, ejercer presión sobre ella, o cambiar las condiciones de temperatura. Pasa, por ejemplo, en la Coca-Cola. Ustedes explican por qué, si yo tengo la botella cerrada en el supermercado, el gas está disuelto en el líquido, pero cuando yo abro la tapa, el gas se sale. Precisamente por eso. En la fábrica donde crearon la gaseosa, sometieron esa disolución a presiones y temperatura diferentes, de manera que el gas sí se pudiera disolver y en bastante cantidad en ese líquido. Entonces, si yo a esa taza de café que les estoy diciendo la someto a presión o le cambio la temperatura, yo podría hacer entonces que ese azúcar sí se disuelva. ¿Ok? ¿Qué harían ustedes? ¿Bajar la temperatura de la taza de café o más bien subirla para que ese azúcar se disuelva? Sería calentarla. Si ustedes calientan más esa taza de café, al estar caliente el azúcar se va a disolver. Y lo pueden probar ustedes. Si ustedes se fijan, cuando ustedes ponen a enfriar agua en la refri
y usted trata ya de hacer, no sé, un fresco de limón con esa agua fría y le echa el azúcar, le va a costar montones disolver ese azúcar en esa agua. ¿Por qué? Porque el agua estaba fría. En cambio, si yo uso el agua del tubo y echo esa misma cantidad de azúcar que quería echar, sí se me va a disolver normal. Y se me va a disolver todavía mejor si yo caliento esa agua. ¿Ok? Entonces vean que de qué va a depender esto. Va a depender de la temperatura y de la presión. Entonces, quedemos claros. Si son condiciones normales, una disolución saturada va a ser la que tiene la máxima cantidad de soluto disuelto. O sea que si yo me paso por un granito más, ¿verdad?, ya no se va a disolver y va a precipitar. En la insaturada va a ser cuando yo todavía puedo echar más. ¿Ok? Un poquito más o mucho más. La cosa es que aguanta echarle más. Y la sobresaturada es cuando tiene más de la cantidad de solutos de la que puede disolver. Y esto va a pasar cuando se calienta la disolución y se puede seguir disolviendo soluto. O se cambia la presión, como yo les acabo de decir. La cosa es cambiar esas condiciones normales, ¿verdad? Para que se pueda disolver más de lo que permitía en condiciones normales. ¿Ok? Vamos ahora con lo que son las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas, al contrario de las homogéneas, aquí yo sí puedo ver las fases. Entonces, un gallo pinto, qué rico. Arroz y frijoles visibles. ¿Ok? Y si su mamá o usted que le encanta cocinar le echó cebolla y chile dulce, yo puedo ver la cebolla, puedo ver el chile dulce, puedo ver cada cosa que yo le voy echando. Otro ejemplo es el agua con aceite. Yo puedo ver las fases. ¿Ok? Entonces, siempre que yo pueda ver las fases, vamos a tener una mezcla heterogénea. ¿Ok? Sus proporciones claramente no son definidas. No pasa nada si yo le echo más frijoles o menos frijoles al gallo pinto. Va a seguir siendo gallo pinto. ¿Okay? Un gallo pinto con más o menos frijoles, acá es lo que les acabo de decir. Las suspensiones son mezclas heterogéneas formadas por sólidos no solubles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se van a disolver y que cuando se dejan reposar se sedimentan. Un ejemplo de eso son los medicamentos que hay que agitar antes de tomar. Por lo general estos se los mandan a los niños, lo que son los antibióticos. No se los mandan en pastilla a los niños porque los niños todavía no pueden tomar, ¿verdad? No se las pueden tragar, entonces les mandan el antibiótico en un polvito que hay que revolver en agua, pero no se disuelve, quedan ahí las pelotitas del antibiótico. Algunos ejemplos de suspensiones: tenemos el agua turbia de los ríos, los sedimentos acaban depositándose en su desembocadura, la ceniza en una erupción volcánica se separa del aire y precipita. Recuerdan ustedes hace unos 2 años que estaba cayendo mucha ceniza y caía en los techos y en las calles. La harina suspendida en agua se separa por decantación o por un colador fino, que eso ahora lo vamos a ver. Veamos aquí un ejemplo de cereal. Podemos ver las pasas, podemos ver las hojuelas de la avena. Si tiene almendras también se pueden ver las almendras. Entonces, en fin, esto sería una mezcla heterogénea. ¿Okay? Luego tenemos los coloides, que ellos están ahí como en el limbo. ¿Okay? No se logra definir si son mezclas homogéneas o si son heterogéneas, y quedan ahí como en el medio. Ellos tienen unas características que los hacen especiales, y vamos a tener 2 fases, las cuales son la fase dispersante, o sea, la que va a estar en mayor cantidad, y la fase dispersa, que va a ser la que está en menor cantidad. En este caso, los coloides, sus partículas o sus componentes van a ser más grandes que las de una disolución, pero no se pueden observar a simple vista. No van a sedimentar, a diferencia de lo que eran las suspensiones, ¿okay?, si se dejan en reposo, ya que están suspendidas. Y muchos de los coloides son viscosos. Algunos ejemplos: la niebla, ¿okay?, cuando uno va en el carro, ¿verdad? Y se puede ver la pintura, la gelatina, la espuma de afeitar. ¿Cuáles son esas características especiales de los coloides? Bueno, las más generales son estas 3. El movimiento browniano es un movimiento rápido y regular que tienen las partículas de los coloides. Es como un movimiento en zigzag. El efecto de Tyndall es un fenómeno que se presenta cuando tenemos luz. Esa luz va a atravesar el coloide, y el efecto que produce es que se dispersa la luz. Cuando el rayo de luz incide en las partículas del coloide, estas lo reflejan y dispersan.
¿Cuándo podemos ver estas dos características? Bueno, esto lo podemos ver representado cuando vamos en un carro y hay neblina, llevamos los focos del carro encendidos y todos hemos podido observar las gotículas donde están suspendidas en el aire. ¿Okay? Entonces, la luz atraviesa el coloide, que sería la niebla, y podemos ver que las partículas no están fijas, se están moviendo de manera irregular. Entonces, si el ejemplo viene con la palabra movimiento irregular de las partículas, estamos hablando del movimiento browniano. Y si estamos hablando del efecto de la luz y que yo puedo ver esas partículas, ¿verdad?, estamos hablando del efecto de Tyndall. Otro ejemplo en el que podemos observar esto es cuando estamos en un cuarto oscuro y por una endija de una ventana, la cortina o de la puerta, podemos ver que entra un rayo de luz a ese cuarto oscuro y podemos ver todas las partículas de polvo que están suspendidas en el aire y se están moviendo. Entonces, ese movimiento es el movimiento browniano y el efecto de la luz que les acabo de decir sería el efecto Tyndall. ¿Okay? Y luego tenemos absorción. Vean que es con D, ¿verdad? No es absorción, es lo mismo, es diferente, no es lo mismo. Absorción es el efecto que se produce por la acumulación de partículas sobre la superficie. Tipos de coloides. Bueno, vean, aquí están los ejemplos que acabamos de decir: pintura, gelatina, la leche también es un coloide, la mayonesa, las cremas, la espuma de jabón. Vean que todo tiene como la misma consistencia: la espuma del jabón, la crema batida, la neblina, las nubes, el humo, el caucho, el queso, la mantequilla y algunas de las aleaciones. Algunas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué se disuelve en qué, digamos? Bueno, tenemos, estos son los tipos de coloides. Tenemos aerosoles, emulsiones, sólidos, geles, espumas. Y tenemos acá cuáles son las fases, ¿ok? Muy bien, entonces vean, si yo tengo por ejemplo sólido en líquido, o líquido en líquido, o gas en líquido, cada una tiene un ejemplo característico. ¿Okay? Vamos a ver, por ejemplo acá dice la espuma de jabón, la crema batida, es una espuma. La crema batida es también como una espuma, ¿verdad? Tenemos entonces gas que estamos metiendo en líquido. Recordemos que este vendría siendo como el sustituto del soluto, ¿verdad?, en una disolución, y este sería como el disolvente. Tengan cuidado porque no es lo mismo. Lo que estoy haciendo es una comparación para que traten de asociar, ¿verdad? Pero no es que estos sean los solutos y estos sean el disolvente. Aunque sí, este es el que está en menor cantidad y este es el que está en mayor cantidad. Pero recuerden que una disolución no es lo mismo que un coloide. Entonces, para que tengan ese cuidado. También podemos en un queso y la mantequilla tenemos líquido en sólido. ¿Okay? Muy bien. Ahora, esas mezclas yo las puedo separar por medios físicos o métodos físicos. ¿Por qué? Porque son mezclas y como no tienen proporciones, digamos, específicas, ¿verdad?, yo sí lo puedo separar. En cambio, lo que son los elementos y los compuestos, por métodos físicos yo no lo puedo separar. ¿Okay? Bien, el primero es la decantación. Dice que este es un método que permite separar un sólido de un líquido o dos sólidos con diferentes densidades. ¿Ok? Veamos aquí un ejemplo. Esto es un beaker que nosotros habíamos visto bueno, ustedes habían visto con el otro compañero en el laboratorio. Esta es la varita de agitación. ¿Ok? Entonces, este piquito me ayuda a que yo pueda poner la varilla acá en la boquita del beaker y aquí yo tengo la parte sólida. Entonces yo puedo deslizar el líquido a través de la varilla de manera que me ayude a sostener el sedimento en el beaker. Aquí voy a obtener el agua limpia y aquí voy a obtener la parte sólida. Eso en el caso de que sea sólido y líquido. Si yo lo que tengo es líquido y líquido, entonces lo que voy a usar es un embudo de separación, es este que está acá. Consiste en un recipiente que tiene una llave y yo voy a colocar ahí mi mezcla heterogénea, donde yo puedo ver las dos fases y los dos componentes van a tener densidades diferentes.
El que tenga menor densidad va a quedar arriba y el que tenga mayor densidad va a quedar abajo. Entonces yo esta llave que está acá la voy a abrir y va a ser como la llave de un tubo. Puedo abrirla y cerrarla. Y voy a abrirla de manera que el líquido que esté aquí abajo caiga. Cuando yo veo que ya se acerca la parte de arriba, entonces cierro la llave. Y voy a obtener entonces aquí, en este recipiente, la parte de acá abajo. Y en este voy a obtener la parte de arriba. Luego puedo agarrar otro recipiente para vaciar lo que quedó aquí. Eso sería entonces decantación. Entonces ven aquí, es el agitador de vidrio, se coloca en un frasco recolector y se desliza suavemente todo el contenido líquido de la mezcla. En la cocina se decanta cuando se separa el líquido resultante al cocinar frijoles, verduras y carnes. También se pueden decantar líquidos de diferentes densidades como el agua y el aceite por medio de un embudo de separación en el cual hay una llave que regula el paso de los líquidos, que eso era lo que les estaba diciendo. Luego tenemos también la evaporación, ¿okay? Que eso es algo que se usa mucho en la cocina para los que les gusta cocinar. Si vamos a hacer una sopa o vamos a cocinar un pollo, le echamos un poquito de agua y lo ponemos ahí a evaporar para que el agua se vaya y me quede el pollo cocinado, por ejemplo, ¿okay? Y en el laboratorio igual tenemos una disolución, ¿verdad? O una mezcla heterogénea, también se puede. Y lo que vamos a hacer es separar de manera que se evapore una de las dos sustancias que tenemos ahí y me quede solamente una. Veamos acá, dice se puede dar a temperatura ambiente o calentando hasta bullir o hervir. Se utiliza cuando se tiene un sólido disuelto en un líquido, el cual generalmente es agua. El procedimiento consiste en calentar la disolución hasta el punto de ebullición del agua y se deja bullendo hasta que el líquido se evapore por completo y el sólido quede en el recipiente. En las salinas, que es donde se extrae la sal disuelta en agua del mar, se evapora el agua a temperatura ambiente. Claro, imagínense, entonces yo tengo agua con sal del mar y lo pongo a evaporarse el agua y me va a quedar en el recipiente la sal. El magnetismo también se utiliza mucho, ¿okay? ¿Qué es lo que se hace? Simplemente con un imán se separan los metales de la tierra o de la arena. En la filtración dice que es para separar mezclas heterogéneas compuestas por líquidos y sólidos no solubles. Para ello se hace pasar la mezcla por un filtro con un tamaño que obviamente el poro tiene que ser más pequeño que el sólido que se quiere filtrar. Por ejemplo, se puede usar para separar el agua de la arena. Generalmente se utiliza un papel filtro doblado en forma de cono y un embudo. Esto se utiliza incluso para hacer café, ¿verdad? Dejamos aquí, queda la bozorola del café y aquí se tiene la disolución. La mezcla se hace pasar por el papel filtro y el líquido recolectado en un beaker. El sólido queda en el papel filtro. El cuerpo humano realiza el filtrado de la sangre en los riñones, donde se separan las impurezas. Luego tenemos el tamizado. Esto entonces es para separar mezclas heterogéneas que sean sólidos. Entonces aquí lo que vamos a tener es, ok, tengo dos componentes, ok, y tienen diferente tamaño cada uno de esos componentes. Entonces mediante un sedazo o algún material que tenga huequitos vamos a poder pasar entonces uno de los componentes, el más fino va a caer y el más grueso me va a quedar en el tamiz. En la destilación dice que es la más usada en los laboratorios. La mezcla debe ser una disolución de líquidos que tengan puntos de ebullición diferentes para que se evapore y condense en forma separada. En una mezcla de alcohol y agua, el alcohol tiene un punto de ebullición de 54 grados y el del agua es de 100. O sea, ¿quién hierve más rápido? ¿Verdad? Tiene una menor temperatura. Cuando se calienta a 50 grados, los gases que se desprenden son los del alcohol y no los del agua. Esos gases se hacen pasar por un condensador que los transforma en líquido para recolectarlo en otro recipiente. Entonces vean, eso es así. Yo tengo aquí mi mezcla, ¿okay? En esa mezcla hay dos sustancias que van a tener puntos de ebullición diferentes. Yo someto esta sustancia a calor. Entonces la que tenga un punto de ebullición menor va a hervir más rápido. Al hervir más rápido va a pasar del estado líquido al estado gaseoso y va a viajar por acá. Este es un condensador.
que va a tener una manguerita que va a inyectar agua fría alrededor de este tubo que pasa por acá. Entonces, cuando va pasando el vapor por acá, al entrar en contacto con una superficie que está más fría, se va a volver a convertir en líquido. Entonces, lo que se evaporó acá se convierte en líquido y cae acá. Y lo otro, que era por ejemplo, no sé, el agua, que no se evaporó, va a quedar acá. Entonces de esa manera yo puedo separar las dos sustancias. Luego tenemos la cromatografía de papel, que esto simplemente lo que va a hacer es que se desplacen los componentes de la sustancia a velocidades diferentes y entonces se van a separar, por ejemplo, la clorofila de las plantas o los componentes de las tintas. Entonces ven acá, tenemos un papel, se le agrega una sustancia específica dependiendo de las características de esa sustancia y entonces estas tintas se van a separar los componentes. ¿Okay? Ahí se puede observar. Este es uno que se hacía, un experimento que se hacía mucho en primaria. No sé si ustedes lo trabajaron en el laboratorio de ciencias, y si no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan en la casa. Me pueden decir y yo con mucho gusto les busco un experimento para que lo hagan. Es bastante sencillo. El centrifugado es un método de separación que se utiliza mucho en los laboratorios y es para separar sólidos de líquidos. Se hace mediante rotación a una gran velocidad, donde los componentes que tengan una mayor densidad se van a ir al fondo. Y un ejemplo es cuando la centrífuga se hace para la sangre y se separa la plasma de los glóbulos. Es una maquinita así, y eso lo que hace es girar y girar y girar. Y listo. Entonces esos son los únicos métodos de separación que vimos y la clasificación de la materia.